Bueno, Dios les bendiga a todos. Gracias porque estamos nuevamente reunidos para hacer esta enseñanza bíblica. Y es un gran privilegio. Créanme que es un gran privilegio porque hay en naciones donde no se pueden reunir y tener una Biblia es motivo hasta de cárcel y de muerte, pero aquí gracias a Dios que tenemos esta libertad. Y vamos a aprovecharla al máximo y vamos a hacer una oración. Hermana Sandra, por favor, nos dirigen la oración. Gracias. Padre, gracias Bendito una vez Dios. más, como dice el hermano Henry, es un privilegio estar aquí escuchando tu palabra, Señor, porque tú nos das la oportunidad de estar presentes en este gran día, Señor, que podemos saber más de ti, que tú, Señor, nos ayudes cada día a limpiarnos y estar preparados, Padre Santo, para el día de tu regreso, Señor. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, Señor, de la gloria. Por eso, Señor, la gloria y la honra para ti, Señor. Te pedimos por todas aquellas personas que están sufriendo, Señor, en Colombia, Padre amado, por todo lo que están pasando y que puedan encontrar muchas personas más debajo de sus escombros, Padre de la gloria. Por eso en esta hora, Señor, nos reunimos aquí junto a ti, nuestros hermanos, en un clamor, Señor. Padre amado, bendito, háblanos, pero no solamente para que quede en nosotros, Señor, sino para que tu palabra corra, Señor, como un río de agua viva, Señor. Usa al hermano Henry, Señor, para que imparta tu palabra, Padre, como está escrito en el Evangelio, Señor. Gracias una vez más por todos los que estamos aquí presentes, Señor, y por los que están en el internet, Padre amado. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy importante el tiempo que estamos viviendo. Ayer yo daba una enseñanza bíblica y un hermano me decía, hermano Henry, si alguien no se da cuenta del tiempo que estamos viviendo es porque está ya demasiado ciego. Y sí, tiene razón. Pero yo pensaría que en un tiempo así como estamos, de esa manera, que estamos ya en principio de dolores, realmente es principio de dolores, entonces hay algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta, es que después de ese principio de dolores viene el arrebatamiento y después del arrebatamiento vienen las copas de la ira, ¿ya? Un saludito para todos los hermanos, hermano Francisco Gómez, Dios te bendiga, hermano Álvaro Martínez, Dios te bendiga. Entonces estamos en los últimos tiempos y de verdad que las noticias que hay en las naciones no son pues muy halagadoras, son más bien preocupantes y espero a todos los hermanos que ojalá sus familiares estén bien, les deseo de corazón y nuestras oraciones por todos ustedes, ¿ya? Hermana Alma Holguín, Dios le bendiga también. Bueno, hoy vamos a tener una enseñanza porque como estamos viviendo los últimos tiempos, quiero hoy es a las personas que le sirven a Dios, ¿ya? Siempre en este último tiempo, para mí es muy importante el servicio a Dios. El servicio a Dios no es solamente los pastores, sino es todos nosotros, todo el cristiano. Si un cristiano se encuentra con una amiga o un amigo, un familiar, y le comparte el evangelio, ahí le está sirviendo a Dios. Eso es así de sencillo es. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le debemos servir a Dios? ¿Ya? Porque dice, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos ¿qué? Milagros, sanidades, echamos fuera demonios. Y Jesucristo dice, yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Le estaban sirviendo a Dios, pero había algo, aparece la palabra maldad. ¿Ya? Entonces, para este grupo que Dios ha permitido que yo les comparta, mi deseo es que todos nosotros estemos en el arrebatamiento. Entonces, ¿cómo evitamos nosotros pues esa frase de apartados de mí, hacedores de maldad? ¿Ya? Entonces, la maldad aparece porque hay ¿qué? Injusticia. Pero la maldad desaparece cuando hay ¿qué? Justicia, que era lo que miramos la enseñanza pasada en Apocalipsis 22, del 10 al 12. Dice, si lo puede leer, van a Sandra, no sé. Apocalipsis 22, del 10 al 12, dice el del 10, dice así, no selle las palabras de este libro, porque su venida está cerca. Y a Daniel sí le dijo que sellara las palabras del libro, porque hasta el tiempo del fin. Pero ya a Juan, el discípulo amado, le dice, no selle. Y él escribió el libro en el año 75 y al 90, ¿ya?
Entonces, el no sellar las palabras de ese libro significa que hay algo muy importante. Puede leerlo, hermana Sandra. Del 10 al 12. Del 10 Y al me 12, dijo, sí. no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. sea su Entonces, obra. a ver, hermana Adriana, Dios le bendiga. Amén, bienvenida. Entonces aquí hay algo muy importante, porque Juan el discípulo amado comienza escribiendo, y él me dijo, ¿quién es? Jesucristo. Dice, la venida está cerca, y eso era en el año 90. ¿Cómo estará en este momento la venida de Cristo? Cerquísima. No, está ahí a la puerta está. Entonces, el problema es, ¿qué es lo que yo debo de hacer porque la venida de Cristo está cerca? Entonces, lo que yo debo de hacer porque la venida está cerca es lo que dice Cristo. El que es justo, practique ¿qué? La justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y entonces, aquí donde viene practicar la justicia, que yo explicaba esto el domingo. La hermana estuvo el sábado, perdón. ¿Usted estuvo el sábado en la enseñanza? Sí. Entonces, la hermana Sandra sí no estuvo, ¿cierto? Ni la hermana Adriana. Ok. Entonces, hay que practicar que la justicia, la que se revela en el Evangelio por fe, para ser justo. ¿Ya? Y santifíquese. Entonces, ¿cómo nos santificamos, hermana Adriana? O sea, uno dice, hay unos que lo santifican, que bueno, vamos a canonizar a alguien, ¿ya? Entonces nosotros nos santificamos por la palabra de verdad. La cita bíblica, Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Y ahora viene la pregunta más clave que para que la conteste la hermana Kaylee. ¿Cómo perfecciono yo esa santidad? Hermana Adriana, ¿cómo perfecciono yo la santidad? Hermana Sandra, hermana Luzmila. Ande, usted me daba muchas respuestas. Hermano John, ¿cómo perfecciono yo la santidad? Con la verdad absoluta. No. Hermana, ¿con qué? la palabra. Con la fe. Hermano Noé, que sí la sabe. Por La oír la palabra. palabra. Segunda de Corintios 7:1, por oír favor. la palabra. No, ¿cómo perfecciono? Porque Dios es perfecto, ¿sí? Pero en mí la santidad es relativa. Por la enseñanza. Segunda de Corintios 7:1, no. Así que, amados, Sí. así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermano Ignacio Hernández, Dios le bendiga. Bueno, tenemos bastantes conectados hoy. Bueno, entonces la santidad la perfeccionamos ¿en qué? En el temor de Dios. Pero hermana Kelly, ya que usted ya se aprendió todos los 8 pasos para entender el temor de Dios, ¿o quién se lo ha aprendido? La hermana Sandra, ¿no? No, el hermano John. ¿Quién se ha tiene aprendido mucho los 8 pasos para entender el temor de Dios? ¿El hermano Noé ya lo aprendió? Bueno, ahora, ¿cómo está tu tiempo con Dios? Esa es la pregunta. Recuerda esa anciana, ¿cómo está tu tiempo con Dios? Entonces, para yo poder, porque hermanos, hay que perfeccionar la santidad con el temor de Dios. Y todas las ovejitas dicen amén, pero no han entendido el temor de Dios. Entonces, el temor de Dios tiene 8 pasos. Voy a repetirlo. Proverbios 2, del 1 al 5. Primero, oír la palabra, o sea, el evangelio. Hijo mío. Después, o practicar esa palabra de Dios. Después, inclinar el oído a la sabiduría. Después, inclinar el corazón a la prudencia. Después, clamar a la inteligencia. Quinto. Sexto, dar la voz a la prudencia. Después, buscarla como si fuera la plata. Bueno, hago la pregunta. Usted ha buscado el dinerito, ¿cierto? Se mete en trabajo, en lo que sea. Piense de esa misma manera que usted tiene que buscar la prudencia, ¿ya? Y luego el octavo es escudriñar a la prudencia como si fuera un tesoro. Y luego el versículo 5 dice, entonces entenderás ¿qué? El temor de Dios. Y hermana Adriana, ¿qué haya cuando entiende el temor de Dios?
¿Qué haya usted cuando entiende el temor de Dios? El conocimiento. El conocimiento de Dios. Y hermano Álvaro Martínez, ¿y el conocimiento de Dios qué es? Hermana Alma Holguín, hermano Ignacio Hernández. La inteligencia. La inteligencia. Eso es, el conocimiento de Dios es la inteligencia. Yo quiero que ustedes miren esto en la Biblia. Vamos a ir a Proverbios, creo que es 9:10. Proverbios 9:10, ¿para qué? Voy a leer primero Proverbios 2:5, hermana Sandra, por favor, o quien lo tenga. Proverbios 2:5, es un repasito porque a ver si se nos queda. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, haciendo esos 8 pasos, usted va a entender el temor de Dios. Y habiendo entendido el temor de Dios, ya usted sabe cómo perfeccionar ¿qué? La santidad en ti. ¿Ya? Que es por oír la palabra de verdad del Evangelio. Ahora, si yo entiendo el temor de Jehová y hallo el conocimiento de Dios, ¿qué es el conocimiento de Dios? Entonces vamos a buscar el mismo conocimiento de Dios. Vamos a buscar Proverbios 9:10. Proverbios 9:10, ¿qué nos dice? Proverbios 9:10, puede leerlo, hermana Adriana, si lo tiene. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, la inteligencia es el conocimiento de Dios. Cuando usted tiene mucho conocimiento de Dios, usted es inteligente. ¿Inteligente qué significa? Que tiene es de buen entendimiento, ¿ya? Y para que sea un buen entendimiento, tiene que ser un corazón que entendido. Y si tiene buen entendimiento, ese entendimiento, hermana Ivonne, tiene que ser conforme a ¿qué? A la palabra. La cita bíblica. Esa sí la sabe el hermano Noé. Salmo ¿Cuál? 100. Deme entendimiento conforme a la palabra. Oh, Salmo Salmo 119, 169. 169. Entonces el entendimiento de nosotros tiene que ser conforme a la palabra. Hermano Álvaro, hermano Francisco Gómez, hermana Kelly Ortiz, hermana Alma Holguín y hermano Ignacio Hernández. Salmo 119, 169. Usted tiene que tener un entendimiento conforme a ¿qué? A la palabra. ¿Qué significa eso? Que yo le pregunto a la hermana Ivonne, si hay luz clara o hay luz oscura. O si es oscura es porque es oscura, es tiniebla, o luz es luz, o hay luz clara o oscura. ¿Usted qué me contestaría? Clara y oscura. Clara y oscura. Y cuando usted dice clara y oscura, ¿usted me está contestando conforme a qué? ¿A su punto de vista o conforme a la palabra? A la A la palabra. palabra. ¿Y recuerdan la cita bíblica? No. Zacarías 14:6. Entonces, eso es contestar conforme a la palabra, claro. Ya, hay luz clara y hay luz Yo oscura. contesté por mí. Zacarías 14:6, ¿qué nos dice? 14. Sí. Telma Elizabeth, Dios te Dice bendiga. así. Amén. Hermana Telma. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Entonces hay luz clara y hay luz oscura en asuntos físicos. ¿Cuál es la luz oscura? Como decir los rayos rojos, los rayos, ¿qué pasa? Los rayos ultravioleta. Hay luz de, como decir, el VHM, FM, esos son bandas de luz. Hay una luz lumínica que esa es la del sol, ¿ya? Y la luna que refleja la luz del sol. Entonces, de aquí en adelante, nuestro entendimiento tiene que ser conforme a ¿qué? A la palabra. Si nuestro entendimiento, hermana Adriana y hermana Kelly, es conforme a la palabra, tenemos un alto porcentaje de que en el arrebatamiento nos vayamos con Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? No dice a vosotros, a mí mismo. Entonces yo tengo que tener mi entendimiento conforme a la palabra de ¿quién? De Cristo. Entonces, como ya hemos llegado hasta el final, ahora viene, si alguno le sirve a Dios para que en aquel día no le diga, yo no los conozco, apartados de mis hacedores de maldad, para que no se lleven esa sorpresa, nadie nos lleve esa sorpresa. Yo tengo que oír a Cristo, que es lo que Él dice, si alguno me sirve. Jesucristo tuvo que haber dicho algo. Hermano Jones se queda mirando a Jesucristo y le dice, si tú me sirves, tienes que hacer esto. Hermano Noé, si tú me sirves, tienes que hacer esto. Eso lo dice Cristo. ¿Qué creen que dijo Jesucristo? Hermana Sandra, si tú me sirves, ¿qué le diría a Jesucristo después de eso? Lo sigo. Óyeme, ¿de dónde sacaste tú eso? ¡Excelente! Lo sigo, sí, esa es la frase. De Juan 12:26. Juan Me 12:26. sorprendió la hermana Ludmila, ya se había demorado, óyeme. ¿De dónde sacó? Porque qué sorprendió. Lo sigo, esa es la verdad. Ya estuvo. Esa es la verdad. ¿Cuál es?
Juan 12:26, pueden leerlo, por favor. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, la primera condición de si usted le está sirviendo No lo tengo. a Jesucristo, a Dios, es seguirlo a Él. Y usted va a decir, ¿y cómo así todos los que en aquel día me decían, Señor, en tu nombre hicimos milagros? Yo no los conozco, porque no lo estaban siguiendo a Él. Ahora, ¿cómo yo me meto en el problema en que yo predico en el nombre de Jesucristo, predico todo, hago sanidades en su nombre, hago milagros, echo fuera demonios en su nombre, y después me llevo la sorpresa que Él me dice, yo no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad? Todos ellos estaban haciendo eso, o sea, le estaban sirviendo a Dios, pero no estaban siguiendo a quién, a Jesucristo. Y yo le voy a poner un ejemplo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. ¿Qué le pasará a la iglesia que tiene amor, fe y servicio y paciencia, pero no sigue a Jesucristo? Ay, ¿Ya? No sigue a Jesucristo. ¿Qué le pasará a esa iglesia? Apocalipsis 2:16, o sea, no lo sigue genuinamente. 2:19, por pues. tanto, eso. Sí. 19. Por tanto, arrepiéntete. Yo conozco tus obras, amor y fe. ¿No es eso? 2:19. Yo conozco tus obras Sí. y amor y fe y Ah, servicio y tu paciencia. Yo conozco tus obras. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Bueno, este es el mensaje a la iglesia de Yo aquí. Tiatira, la iglesia corrupta. Corrupta. ¿Qué es corrupción? Corrupción es cuando nosotros nos dejamos contaminar por la maldad. Por la maldad. Por eso esos pastores hacían todo eso, pero eran corruptos, porque había maldad. Por eso es muy importante que leamos, que entendamos lo que Cristo dijo. Busquen primeramente el reino de Dios y Su qué. justicia. Y la justicia es para evitar la corrupción. Pero todo el mundo predica que hay que buscar el reino de Dios, que el reino de Dios, que el reino de Dios, y nunca me mencionan la palabra justicia. Y la justicia es la que evita la corrupción. Entonces acá dice, en el 19, yo conozco tus obras y amor. O sea que tiene obras y tiene amor. Y uno dice, y fe y servicio, y tiene paciencia. Pero hay algo que esta iglesia falló. No todos los miembros de esta iglesia de Tiatira, pero algunos sí, más que todos los que tienen puestos de administración. Fallaron. Y dice, y dice, y que tus obras primeras son más, tus obras postreras son más que las primeras. O sea que el trabajo de ellos será bueno. Pero el 20, léalo, hermana Sandra, por favor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces aquí hay, dice, pero tengo unas pocas contra ti que toleras. Aquí viene la palabra tolerancia. El rey Salomón dijo, dame un corazón entendido para yo poder hacer la diferencia entre lo bueno y qué, y lo malo. Y yo di una enseñanza que la titulé, haciendo la diferencia entre lo bueno y lo malo sin hacer qué, acepción de personas. Porque el hacer acepción de personas es qué, pecado. Entonces aquí esta persona, esta iglesia cometió un error, que él tenía que tolerar ¿a quién? A esa persona que tenía esa mala doctrina. Pero a esa doctrina no la podía tolerar que la enseñara dentro de la iglesia. Escúcheme bien. Y aquí es donde se presentan hermanos y hermanas a nivel general que se dejan engañar y comienzan a decir las maldiciones hay que quebrantarlas. Y eso no es bíblico. Jesucristo, por eso el que me sirve, sígame. Jesucristo fue que dijo, si te maldice, no dice quebrante las maldiciones. Cristo dice, bendícelo. Entonces yo le estoy sirviendo a Dios, pero yo tengo que seguirlo a Él para oír su voz, ¿cierto, hermana Adriana? Y hay muchas cosas que se han colado dentro de la iglesia, porque aparecieron hermanas como diferentes que trajeron cosas del esoterismo.
¿Ya? Quebrantar maldiciones, eso es del esoterismo. Jesucristo quebrantó todas las maldiciones de nosotros en la cruz del Calvario. Lo que yo tengo es que creer en Cristo y ya mi maldición ya Él las quebrantó allá. Incluso hay un versículo que dice, Él fue hecho maldición por nosotros. Él fue el que ya quitó la maldición. Pero si alguien está diciendo, hermano, vamos a quebrantar la maldición, eso es un asunto de esoterismo total, que eso es lo que llaman los brujos, que le vamos a hacer una limpia. Entonces, estamos haciendo eso porque le estamos sirviendo a Dios, pero no estamos oyendo a quién, a Cristo. Y Cristo dijo, si a ti te maldicen, usted bendígalo. Entonces yo oigo eso y yo no voy a enseñar en la iglesia que hay que quebrantar maldiciones. Pero si yo enseño en la iglesia que hay que quebrantar maldiciones, le estoy sirviendo a Dios, pero no lo estoy oyendo a Él. ¿Sí me entiende? Y me llevo la sorpresa que yo digo, le estoy sirviendo a Dios, pero en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y esto. No, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo ellos dicen que quebrantan la maldición? Eso está de moda en las iglesias. Y quebrantar la maldición es quebranto toda maldición, o sea, la rompo, no sigue más conmigo esa maldición de tal y tal. Y resulta que eso no existe. Dentro del punto de vista de Jesucristo, no existe que hay que quebrantar maldiciones. Que usted hablan de las maldiciones generacionales. ¿Ya? Y eso, cuando la persona acepta a Cristo y es bautizada en el nombre de Jesucristo, todo eso se acaba ahí. Porque entonces, si la persona es bautizada en el nombre de Jesucristo, y entonces, sí, no, hay que quebrantarle ahora las maldiciones, entonces, ¿habrá algo que tiene más poder que el nombre de Jesucristo? No. Dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. No hay otro nombre más poderoso que ese para ser salvos. En el nombre de Jesús, la persona es bautizada, todo quedó diferente. Todo quedó atrás, todas las maldiciones, todo eso quedó ya borrado, porque es para perdón de pecados. Ahora, esta iglesia sigue, ahora lea el 21 y el 22. ¿Qué iglesia es? Muchas iglesias están con eso, sí, muchas iglesias. De Apocalipsis 2. 21 y 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. El 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Óyeme, eso está grave. Y eso lo está diciendo en el libro de Apocalipsis a una iglesia, ¿ya? Y ahora puede leer, ya leíste el 23, ¿cierto? Lea el 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. O sea, que habían unos dentro de la iglesia que no tenían esa doctrina. Pero la organización a lo alto toleraba a esa mujer con la doctrina. Entonces, ahí es donde yo les digo, nosotros tenemos que tener un corazón entendido. Yo tolero a la persona, ¿ya? Porque tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero la doctrina que traiga la persona que está en contra del evangelio, de las palabras de Cristo, esa doctrina yo tengo que sacarla. Ahora, ¿por qué tengo que tolerar a la persona? Porque Cristo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que sea que perdido. Pero si yo no tolero a la persona, entonces ¿a quién voy yo a buscar a salvar? Te la tengo que tolerar a la persona. Lo que no tolero es la doctrina que tenga esa persona, porque va a ser fornicar al pueblo cristiano dentro de la iglesia. Y se han colado muchas cosas dentro de la iglesia. Pero lo bonito es que aquí hay un grupo que dice que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de ¿quién? De Satanás. Entonces, mi pregunta es, ¿hay hermanos que conocen las profundidades de Satanás según el punto de vista de Cristo? Porque ahí está hablando es Cristo, a la iglesia de Tiatira. Y conocían las profundidades de ¿qué? De Satanás. Y ya hay otra iglesia que no solamente conoce las profundidades de Satanás, sino que tiene el trono de Satanás. Entonces, no se olviden de Juan 12:26. Si alguno me sirve, ¿cómo es la respuesta? Sígame.
Yo sigo a Cristo, hermano, usted tiene que seguir a Cristo. Todos tenemos que seguir a Cristo, para que en aquel día no nos alejemos de Él que avergonzados. Todo lo que nos prediquen, yo tengo que mirar que esté de acuerdo a las palabras de Cristo, ¿ya? Y gracias a Dios que hay muchos hermanos que están predicando de acuerdo a las palabras de Cristo, gracias a Dios. Ahora, ¿en qué se convierte mi servicio a los santos? O sea, yo voy a servir como estoy acá. Saco mi tiempo, vengo, les predico, conforme a las palabras de Cristo. Estoy sacando mi tiempo. Este servicio, ¿en qué se convierte para ustedes? Yo me llevé una sorpresa ahí porque yo no sabía que Pablo había dicho eso. Vamos a mirar en Romanos 15:31. ¿Cómo fue la pregunta? O sea, Buena voluntad. ¿en qué se convierte mi servicio a los santos? O sea, el tiempo que yo saco para decirle, le voy a enseñar a la hermana Adriana, que próximamente viajará a Italia, y algún día yo voy a ir también allá, y le voy a enseñar, y lo mismo a la hermana Ivonne también voy a enseñarle allá. Entonces, ¿en qué se convierte ese tiempo que yo saco para enseñarles? ¿En qué se convierte eso, que ese tiempo que yo saco para enseñarle a los santos? ¿En qué se convierte para ustedes ese tiempo? ¿Romanos qué? Romanos 15:31 puede leerlo. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio de los santos en Jerusalén sea acepta. Mi ofrenda de servicio. Y es una ofrenda. ¿Por qué? Porque mire que el tiempo, no sé si ustedes han oído, hermano, ¿cuánto que va a dar usted un día de ofrenda? ¿Va a dar 2 días de ofrenda? ¿Se acuerda que se hace el tiempo? Y realmente esta es una ofrenda, pero es para ustedes. Porque yo estoy sacando un tiempo. Y no solamente acá, porque esta enseñanza la terminé a las 4 de la mañana. Esta enseñanza la terminé yo a las 4 de la mañana para dársela a ustedes. Entonces, ese es mi servicio, es una ofrenda para ustedes. ¿Ya? Pero también es una edificación para el cuerpo espiritual de ustedes con relación a Cristo. Sí dice. Ahora, ¿en qué consiste esta ofrenda? ¿Ya? ¿En qué consiste esta ofrenda? Proverbios 15:29. ¿En qué consiste esta ofrenda? Mire lo bonito que dice el apóstol Pablo. O sea, estoy diciéndole cómo es el servicio a Dios siguiendo a Cristo. Si alguno me sirve, sígame. Como el Proverbios 15:29, ¿qué nos dice? Romanos 15:29, discúlpeme. Bueno. Romanos 15:29. Muy importante 29. esto, hermanos. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Mire, llegaré con la abundancia ¿de qué? De la bendición ¿de qué? Del Evangelio. Entonces, por eso es que es una ofrenda, porque es una bendición. Todo lo que se convierte en bendición para nosotros es algo, no, tenga esta bendición, puede ser lo que sea, es una bendición. Entonces, oír el Evangelio como salió de los labios de Cristo es una bendición. Saludo a la hermana Alma Holguín, espero que estés bien, hermana Alma desde Cali, Dios le bendiga, espero que esté bien, y salúdeme a la hermana Amparo también, hermano Ignacio, hermana Felicita, Dios le bendiga, todos los que están conectando, hermano Francisco Álvaro Martínez, y todos los que están conectando ok. Muy importante, hermanos, Ya dijo 29. Romanos 15:29, la bendición del Evangelio. Ahora, ¿cuáles son los 4, hermana Adriana? ¿Cuáles son las 4 cosas que hay para yo verdaderamente servirle y seguirle? ¿Cuáles son las 4 cosas que yo tengo en cuenta para yo servirle y seguirle? Porque eso es lo que dice Juan 12:26. ¿Se acuerdan lo que decía Juan 12:26, hermana? Dice así: si alguno me sirve, sígame. Sígame. Donde yo estuviere, estará mi siervo. servidor, y mi Padre le honrará. Entonces hay una buena, ¿cómo le digo yo? Buena noticia. Amén. ¿Por qué hay una buena noticia? Porque si yo le sirvo y lo sigo a él, claro, si lo sigo, ¿a quién voy a estar escuchando todo el tiempo? A él. Entonces él dice, donde yo estuviere, mi servidor también estará.
Entonces miren la ventaja. Por eso, en aquel día el Señor de tu nombre, y oye, yo no los conozco, no sé que no pueden estar donde Él está. Entonces, hermana Adriana, ¿cuáles cree que son las 4 cosas que yo debo de tener en cuenta para poderle servirle y seguirle? Deuteronomios 13, 4. 4 cosas que son fundamentales para yo poderle servir, lo que dice en Juan 12, 26. Yo estoy diciéndole para que ustedes se aprendan ese versículo. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviera estará también mi servidor, y mi Padre le va a honrar a mi servidor. Ok. Deuteronomios 13, versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. 1. En pos de Jehová vamos a andar. ¿Qué más? A él temeréis. A Él vamos a temer. ¿Qué más? Guardaréis sus mandamientos. Guardar su palabra, sus mandamientos, el Evangelio. Escucháis su voz. Escuchar su voz, porque no puedo escuchar otra. Aunque se llame las profundidades de Satanás, no puedo escucharla. A él serviréis y a él seguiréis. Esa es la manera. A Él serviréis y a Él seguiréis. Esas 4 cosas hay que tenerlas en cuenta. Andar en pos de Él. Sentir ese temor. Y luego guardar su palabra, sus mandamientos. Y luego escuchar la voz de Él es muy importante. Jesucristo dice a la iglesia, creo que es de... y seguirle. Sí, y ahí sí, usted le puede servir y ahí sí le puede seguir. Deuteronomios 13, 4. Ahora, hay una iglesia que dice, Jesucristo está afuera, porque dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, o sea que está afuera. Y luego dice, si alguno oye mi voz, porque todos pueden oír la voz, pero hay una condición. Mire, alguien dice, no, pero todos oyen la voz, pero no todos abren ¿qué? La puerta. ¿Usted le ha hablado parte del Evangelio a una persona? Sí, está oyendo la voz. Y a mí dice, no me interesa. A mí me han dicho así. Sí. Y a mí me da como una tristeza, porque yo miro a la persona y yo digo, mire todo lo que está pasando en el mundo. La venida de Cristo está cerca, de verdad está cerca. Y yo le digo, mire, te invito a una enseñanza bíblica. Usted va a aprender muchísimo, va a tener una mentalidad como la de Cristo. No, a mí no me interesa. Y son jóvenes. Y yo me quedo pensando, y yo llego a la casa y hago una oración por esa persona, porque no me queda más. Y aquí es donde viene eso. Si yo, ¿a cuál voz yo tengo que escuchar? Y si yo escucho esa voz y hago esas 4 cosas, yo puedo servirle y ahí sí le sigo a Él. Pero si yo le sirvo en mi estilo y a mi manera, es decir, yo no te conozco. Nosotros tenemos que servirle a Cristo a la manera que Él pide. ¿Ya? Entonces, eso es la parte clave. Usted le puede evangelizar a una persona. A mí me contaban de una persona que hablaba muy bien de Dios. Y usted le oía hablar tremendamente bien de Dios. Pero llegaba a la casa y se transformaba esa persona en otra persona. Y al último concluyeron que era, ¿cómo se llama eso? Bipolar o tripolar o cuatripolar, no sé. Eso, tenía este problema. Pero usted la oía hablando y era la mejor consejera. Pero llegaba a la casa y se agarraba con el esposo. ¿Ya? Entonces... Eso es donde viene el asunto, que uno tiene que tener ese cuidado. Porque esa persona le estaba sirviendo a Dios, pero ¿a qué? A su manera. Y entonces llegaba y no tenía ¿qué? Paz en el corazón. Y recuerde que dice, el que es justo, ¿qué debe practicar? La justicia. La justicia. Eso lo dice Cristo, porque la venida de Él está cerca. ¿Y el efecto de la justicia qué es, hermana Keile? La paz. Y la cita bíblica, hermano Noé. Isaías, sí señor. 32:17. El efecto de la justicia es la paz. Y la labor de la justicia